conocimiento se fortalece cuando los nodos logran interconectarse. Bienvenidos al primer Simposio Iberoamericano de Mirmecología, versión en línea. Bueno, la siguiente ponente es Emira García, que va a presentar Feidole distorta, más de un siglo después, reescripción y anotaciones sobre su fenología reproductiva. Vamos a dar entonces acceso a Emira. Hola, Emira. Hola, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Puedes comenzar a compartir la pantalla. Listo. ¿Aparecen las diapositivas? Todavía no las veo. Ahí ya está cargando. Listo, perfecto. Ya estás, entonces puedes iniciar. Ok, buenos días. Mi nombre es Emira García y hoy les vengo a presentar un proyecto que hemos desarrollado con mis compañeros denominado Feidole distorta, más de un siglo después, reescripción y anotaciones sobre su fenología reproductiva. Pertenecemos al grupo de investigación de insectos neotropicales de la Universidad del Magdalena. Feidole es un género cosmopolita e hiperdiverso con aproximadamente 1.160 especies descritas, de las cuales muchas tienen distribuciones tropicales y subtropicales exclusivamente, por lo que es un taxón dominante en los ensamblajes de hormigas del continente americano, por lo que no es raro que Forel en sus exploraciones describiera muchas especies del género Feidole, incluida Feidole distorta, la cual fue descrita de obreras y soldados del bosque seco tropical de la ciudad de Santa Marta, en Colombia. Esta fue descrita en asociación a Feidole cornótula, hoy sinónimo menor de Feidole subarmata. Sin embargo, en 1915, Feidole distorta es transferida al subgénero Trachypheidole por Emery. Este error fue corregido 60 años después, en 1979, por Smith, el cual sinonimizó Trachypheidole al género Feidole. Siguiendo los postulados de Smith, en el 2003, en la monografía de Wilson, es el primero en postular caracteres diagnósticos para las castas infértiles, es decir, obrero y soldado. Además, incluyó a Feidole distorta en el grupo distorta, el cual se caracteriza por tener miembros bizarros de hormigas con una escultura ruboreticular pesada tanto en la cabeza como en el mesosoma. Este grupo tiene aproximadamente 7 especies descritas, entre las que se encuentra Feidole bufo, Feidole monstruosa, Feidole reclusi y por supuesto Feidole distorta. Feidole reclusi es la más parecida a Feidole distorta. Sin embargo, Feidole distorta se separa fácilmente del grupo distorta por la ausencia de espinas propodiales y además por el abultamiento promesonotal en forma de joroba, el cual es bastante prominente en las obreras como en los soldados. Así, nos planteamos el objetivo de describir las castas de Feidole distorta, incluyendo los reproductores, como proveer información sobre la estructura social de los nidos. Para resolver este objetivo general, nos planteamos 3 objetivos específicos. El primero, describir las castas infértiles. El segundo, describir por primera vez los reproductores. Y el tercero, conocer la estructura social de los nidos. En cuanto a la metodología, el proyecto lo desarrollamos entre los meses de mayo a julio del 2019. Atrajimos las hormigas con cebo de carbohidrato, así pudimos excavar 4 nidos de Feidole distorta ubicados en el campus de la Universidad del Magdalena en Santa Marta, Colombia. Estas hormigas fueron preservadas en alcohol al 96% y depositadas en el centro de colecciones de la Universidad del Magdalena. Hicimos un análisis morfológico en el cual tuvimos en cuenta caracteres cuantitativos y cualitativos. Dentro de los caracteres cualitativos tuvimos en cuenta la velocidad, la coloración, la forma de los dientes hipostomales, entre otros. Entre los caracteres cuantitativos tuvimos en cuenta el largo de la cabeza, la longitud del escapo y la longitud de Weber o la longitud del mesosoma. Así pudimos calcular el índice cefálico y el índice del escapo. La fotografía la generamos con un estereoscopio automatizado Leica M205A. Como resultados obtuvimos 421 hormigas depositadas en 4 nidos. En el primer nido encontramos 37 obreras, 24 soldados, una reina y 116 machos. En el segundo nido encontramos 46 obreras, 17 soldados y 2 reinas, una de las cuales estaba alada. En el tercer nido encontramos 14 obreras, 8 soldados y en el cuarto nido encontramos 55 obreras, 8 soldados y 93 reinas, de las cuales 92 estaban aladas. Estas hormigas se caracterizaron, o los nidos de estas
hormigas se caracterizaron por encontrarse en suelo duro, bajo sombra, con una profundidad de aproximadamente 10 centímetros. Además, las hormigas tenían un movimiento bastante lento y los soldados normalmente no se alejaban de la entrada del nido. Cuando molestamos el nido para excavarlo, normalmente los soldados no salían a defender el nido, sino eran las obreras quienes defendían el nido. Postulamos que esta especie tiene fenologías reproductivas asimétricas en las castas, produciendo hembras y machos en diferentes nidos, pero dentro de la misma área. Además, hacen colonias monogínicas. Como descripción tenemos que las obreras son de un pequeño tamaño, se caracterizan por una cabeza, un pronoto, un propodio y un gáster liso y brillante. Los escapos son relativamente largos, sobrepasan el límite posterior de la cabeza, de superficie rústica, por lo que son punteados reticulados. La mesopleura, en cambio, es punteada, pero tiene un parche liso y brillante. El peciolo y el pospeciolo es punteado. Si lo vemos en vista dorsal, la etapa peciolar y pospeciolar es lisa y brillante. Además, tiene hombros pronatales desarrollados. La joroba promesonotal es bastante marcada tanto en la obrera como en el soldado. Los soldados son de mayor tamaño, el doble del tamaño, con una pesada escultura reticular tanto en la cabeza como en el mesosoma. El peciolo y el pospeciolo son punteados. Además, el peciolo tiene un proceso ventral longitudinal bastante desarrollado y el primer segmento o el primer tercito del gáster es punteado y reticulado. En vista dorsal, el pospeciolo es de forma de diamante a semitrapezoidal y tiene hombros pronatales desarrollados. Además, las mandíbulas tienen cóstulas bastante anchas que van desde el margen externo hacia el margen interno. En cuanto al margen hipostomal, es cóncavo hacia la mitad, con un diente romo, grande y giboso. Los dientes internos, en cambio, apenas sobresalen del límite hipostomal, y los dientes externos son anchos hacia la base y delgados hacia el ápice. En cuanto a la reina, es una hormiga bastante grande, de color marrón, con una pesada escultura reticular tanto en la cabeza como en el mesosoma, a excepción del anepisterno, el cual tiene un parche liso y brillante, y el catepisterno, que es liso y brillante y además giboso. En cuanto al peciolo y el pospeciolo, es reticulado y punteado y tiene un proceso ventral longitudinal al igual que en el soldado, aunque mucho menos prominentes. Las mandíbulas también son muy parecidas a las del soldado. En cuanto al macho, es de mucho menor tamaño que el soldado, se caracteriza por tener cóstulas longitudinales en la cabeza y puntuación, además de unos ocelos bastante pronunciados y enterrados en el vértice. Los escapos son bastante pequeños, apenas la suma de los segmentos flagelares 1 y 2, las mandíbulas o el margen masticador de las mandíbulas de color marrón, con un diente apical bastante grande y ancho hacia la base y puntudo hacia el ápice. En cambio, el basal es cuadrado o semicuadrado a romo. Sí, a romo. El mesoescuto, el pronoto y el catepisterno es liso y brillante, en cambio el anepisterno es parecido al de la reina, con un parche liso y brillante. El propódio es punteado y reticulado, sin embargo en el propódio del macho no se ve absolutamente nada de una espina propodial. El peciolo y el pospeciolo es punteado y la escama peciolar y pospeciolar es liso y brillante. El gáster es liso y brillante. Como conclusión, tenemos que después de 121 años es la primera vez que se colectan las dos castras infértiles y se describen las castras reproductoras. Al parecer, Wilson, en su monografía del 2003, atrapó obreras, las cuales fueron luego comparadas con los tipos de forel. ¿Qué pasa con el grupo Distorta? Es la primera vez que se describen los reproductores en alguna de sus especies. Además, concluimos que estas especies tienen fenologías reproductivas asimétricas, produciendo machos y hembras en diferentes nidos, pero dentro de la misma área. Además, hay que hacer más investigaciones para conocer realmente cómo afecta esta fenología asimétrica a la colonia. Son hormigas que forman colonias monogínicas, y a pesar de que las castras reproductoras y las larvas son escasas en los tratamientos taxonómicos de las hormigas, la necesidad de tener descripciones de los reproductores es supremamente grande, sobre todo cuando se trabaja con especies exóticas o
cuando se utilizan diferentes métodos de captura. Tanto así que de las flores neotropicales apenas se conocen 54 especies en todas las castas y los sexos. Las reinas apenas se conocen 123 especies y los machos en 63 especies, lo que dificulta su asociación con la casta infértil conespecífica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A ver si hay preguntas. Creo que por el momento no hay preguntas. Bueno, muchas gracias, Emira, por tu presentación. Muy interesante el trabajo con esta Feidole. Bueno, justo acá salió una pregunta. Te iba a responder algo, pero primero vamos. Rodrigo Feitosa dice, felicitaciones por la linda presentación, Emira. Estos estudios en los que se suman datos de biología con caracteres morfológicos en distintos sexos y castas son absolutamente necesarios en taxonomía. ¿Qué tan complicado es ubicar los nidos en el campo? Pues realmente no es complicado cuando se utilizan cebos, pero cuando simplemente buscamos los nidos es súper complicado porque las entradas son muy pequeñas. Entonces, pues realmente para ubicar nidos yo prefiero ubicar cebos y después excavarlos. Es más fácil seguir a las hormigas. Buenísimo. Claro. Alexandre Casedi Ferreira te pregunta, te lo voy a leer en español, lo escribí en portugués. Dice, presentación muy bonita, esta especie de un grupo increíble. ¿Ustedes hicieron observaciones del margen hipostomal de las reinas? Adicionalmente, ¿ustedes tuvieron la posibilidad de hacer disecciones de las obreras? En un trabajo reciente encontramos la posibilidad de que los grupos de Isorta de Feidole presentan un estómago social en el mesosoma conocido como el thoracic crop. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, sí hicimos observaciones del margen hipostomal de las reinas, no generamos la fotografía, pero es idéntico a la del soldado. La segunda pregunta, las disecciones, por la pandemia no hemos podido realizar esa parte del trabajo, por lo cual pues está en curso. Y la tercera pregunta, pues no la entendí, ¿me la puedes repetir, por favor? A ver, la tercera pregunta decía, en un trabajo reciente encontramos la posibilidad de que los miembros del grupo de Istorta de Feidole presenten un estómago social en el mesosoma conocido como el cultivo torácico. No sé si has visto el artículo, él se está refiriendo al artículo reciente que fue publicado, en donde muestran este estómago social. Pues no hemos hecho disecciones de esta parte, más bien íbamos a hacer disecciones de los genitales, ¿sí? Pero de igual forma, como es un trabajo abierto, también podríamos tenerlo en cuenta. Ok. Roberto Guerrero dice, ¿considera necesario llamar la casta obrera mayor como soldado y esta última llamarla como soldado? Sí, claro, porque claramente hay una diferenciación entre las obreras y los soldados, entonces es súper necesario llamar a las castas pues por su nombre, soldado y obrera. Ok. Bueno, Emilia, muchas gracias, muy interesante trabajo con esta especie y estaremos pendientes a qué más encuentras al respecto. Creo que no hay más preguntas, se felicitan en los comentarios y no sé si hay algo más, alguien más tenga alguna pregunta, si no damos paso al siguiente ponente. Bueno, entonces daremos paso entonces al siguiente ponente y muchas gracias, Emira. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Adrián, bienvenido. Bueno, la siguiente charla la va a dar Adrián Troya, que se llama Systematics of Tiger Ants of the genus Neoponera. Bueno, bienvenido Adrián y entonces puedes compartir pantalla y dar inicio a tu presentación. Buenos días, mi nombre es Adrián. Ahora les voy a compartir un poquito sobre mi trabajo de doctorado en la sistemática de Neoponera, el cual está supervisado por el profesor John Larke en la Universidad Federal do Paraná. Neoponera está clasificado dentro de la subfamilia Ponerina y son
Disculpen, están escuchando un ruido de fondo, ¿no? Sí, sí, te iba a decir justamente eso. Ya no escuchamos. Bueno, Neoponera está clasificado dentro de la subfamilia Ponerina y está compuesto por especies altamente depredadoras, como por ejemplo las depredadoras solitarias Neoponera apicalis y Neoponera virosa, son muy conocidas, aunque también existen depredadores en masa de termitas. Alex Weil las llama también hormigas tigre debido posiblemente a su alta agresividad, aunque también son muy vistosas, como algunas que poseen pilosidad dorada o rojizo amarillenta, como las que se presentan en la pantalla. El grupo está distribuido desde el centro-sur de Estados Unidos en Texas hasta el norte de Argentina, en Misiones. Y la mayoría ocurre desde los 0 metros hasta los 3.000 metros de elevación. Y están distribuidas en hábitats de bosques lluviosos tropicales, deciduos secos. Y posiblemente la mayor diversidad se encuentra ubicada alrededor de los trópicos en la zona de confluencia de los Andes y Amazonías. Hasta el norte de Argentina. Neoponera posiblemente posee el comportamiento más amplio en forrajeo y reproducción en Ponerina, siendo algunas especies ampliamente estudiadas como Neoponera apicalis y villosa, y constituyen así modelos para entender la evolución de la eusocialidad. Dentro de la filogenia propuesta por Smith en 2013, Neoponera se ubica en el grupo conocido como Pachyscondyle, grupo de géneros Pachyscondyle, ilustrado aquí en verde, el cual está compuesto mayormente por especies depredadoras de hábitos epígeos e hipógeos. En base a este árbol de Smith, se puede inferir que las primeras Neoponera, representadas aquí por el grupo apicalis, se originaron posiblemente a partir de un ancestro que vivía y forrajeaba en la superficie del suelo, entre las cuales también están especies representadas en el grupo viloso. A partir de ese momento, la evolución del grupo tomó un rumbo distinto, con especies ocupando los hábitats de los estratos arbóreos en el dosel, representadas mayormente por especies en el grupo Crenata, y posteriormente entre las cuales también se encuentran especies dentro del grupo Enesens. Entre las especies que permanecieron en el suelo, se especializaron algunas en la depredación de termitas, representadas por el grupo de Levigata, y esta divergencia en los hábitos en grupos que permanecieron en el suelo y otros grupos que se adaptaron a vivir en el dosel es considerado un caso inusual dentro de Ponerina. Aunque la diagnosis de Neoponera aún es maleable, el género se puede reconocer por la presencia de un esteridolitro entre los segmentos 3 y 4 del gáster, areolos bien desarrollados, un tarsómero 4 de forma triangular, carenas frontales que llegan hasta la mitad de los ojos, una carena malar que se ubica se encuentra en la mayoría de las especies, y un espiráculo propodial de forma circular o también en ranura, y finalmente un labio cuticular en la zona de la glándula metapleural. El género fue descrito y erigido por Emery en 1901 y posteriormente sinonimizado por Pachyscondyle. Finalmente fue revivido en la revisión de Ponerina por Smith y Shattuck, aunque previamente se hicieron revisiones de grupos por Alexander Weil, el grupo apicalis. Posteriormente, McKay y McKay revisan todas las especies conocidas hasta el 2010, representadas en la revisión de Pachyscondyle,
aunque reconocido como parafilético. Y finalmente, Itana Fernández, en el 2014, aporta con la revisión parcial también del complejo fétida. ¿Cuáles son los pendientes? Los pendientes son realizar la filogenia, construir una filogenia empleando todas las especies conocidas hasta hoy, y también describir las formas que no tienen nombre. Un problema que también está pendiente es resolver casos de cripticismo que están presentes en varias especies, principalmente dentro de los complejos Crenata apicalis y Villosa. En este sentido, el objetivo de mi trabajo es revisar la taxonomía de las especies, describiendo las formas nuevas ya detectadas y reescribiendo aquellas que precisan más detalle, así como construir una filogenia para el grupo utilizando herramientas morfológicas y moleculares a través de elementos ultraconservados. Observaciones iniciales en las primeras etapas de mi estudio de doctorado, más elementos escogidos, seleccionados por el trabajo de McKay y McKay, indicaban la presencia de 7 grupos de especies, entre los cuales todos aquellos monofiléticos, con excepción del grupo Emilia, el cual está compuesto por especies que divergen claramente en su morfología, principalmente en la forma del pecíolo indicado aquí en los círculos. Identifiqué también la presencia de 2 outliers, entre los cuales están Neoponera bucci y Neoponera procida, que presentan caracteres indicados aquí en la tabla que no coinciden con la diagnosis del género. Neoponera bucci es un caso singular, ya que aparentemente estaría distante del género del grupo Pachyscondyle. Y esta especie es singular porque está distribuida es endémica únicamente de los bosques del Atlántico en Brasil, y estaría relacionada con el género Mesoponera, especialmente con las especies del grupo Ingesta que están distribuidas solamente en África. Un análisis preliminar utilizando 2 genes nucleares con los datos, incluyendo datos del trabajo de Smith, indican que Neoponera bucci sería hermana del grupo Odontomachus, y como se ve en la figura, estaría distante de las especies en el grupo Pachyscondyle. Los Neoponera bucci es muy interesante y he detectado caracteres que son muy singulares dentro de este grupo de hormigas depredadoras, entre los cuales están la presencia de espinas pequeñas en el margen superior del hipopigio, un orificio muy pequeño en la zona de la glándula metapleural, y una estructura espinosa localizada al lado de los areolos en la zona de las uñas. También la presencia de 2 espolones más o menos del mismo tamaño de pectinados en la mesotibia. Respecto a la distribución de los subgrupos en el género, estos son los 4 con mayor distribución en las Américas y que son relativamente bien colectados, y también estos 3 que son los menos comúnmente colectados, con distribución un poco más restringida. Aquí el grupo Enis es un caso especial, ya que aparentemente su diversidad se encuentra en las zonas andinas, en el noroccidente de América del Sur, y en los cuales se ha notado que la presencia de zonas de hibridación. Respecto a la filogenia, este es un primer boceto de un árbol obtenido mediante parsimonia, utilizando 33 caracteres morfológicos, en los que se representan 77 terminales, escogiendo como grupo externo a Pachyscondyle, en este caso Striata. Aquí se puede notar que Neoponera bucci y Procidua son grupos, son los ya dos... te queda solo el tiempo de preguntas. Gracias.
Si quieres terminar por las conclusiones y podemos dar paso a las preguntas. Bueno, los resultados posteriores las presentaré en el Congreso en Manaus, en INMECO, en 2021. Están cordialmente invitados. Muchas gracias por su atención. Adrián, bueno, muchas gracias por tu presentación. Es un grupo muy interesante, Neoponera, y bueno, muy interesante el último que estabas presentando. Perdón que justo te dije que se acabó el tiempo, pero respecto a la filogenia que tienes morfológica. Tenías un pequeño retorno al final de cada slide, no sé qué pasó ahí, pero bueno, que se alcanzó a entender la presentación bastante a pesar de eso. ¿Tienes una pregunta? Dice Fernando Fernández, felicitaciones Adrián y John por esta necesaria investigación con este grupo de Neoponera. Una pequeña opinión personal, el nombre de hormigas tigre me parece innecesario. Muchas hormigas también son vistosas y agresivas. Sí, así es. Sí, bueno. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta adicional. Yo te quería preguntar, tú definiste unos grupos, ¿has pensado en establecer una clave para definir esos grupos o alguna, digamos, ayuda adicional con los caracteres morfológicos que has encontrado para realizar el análisis filogenético? Sí, de hecho ya tengo un primer esbozo de una clave para identificar los grupos de especies y lo vamos a publicar con John en la revisión del complejo Levigata, que está cerca de terminar. Espero que ya lo podamos enviar en las próximas semanas. Ahí se va a presentar la primera clave provisional para los grupos de Neoponera. Genial. Te felicitan en los comentarios diferentes personas. No sé si alguien más tiene una pregunta. Si no, creo que tu charla ya es la última de la sesión, entonces quizás si ya no hay más preguntas podríamos dar espacio al descanso y nada, quedan invitados entonces a la siguiente sesión y muchas gracias Adrián por tu presentación. Gracias a ustedes. Éxitos. Más información, visita nuestra página web o comunícate a nuestro correo electrónico.